Clase número 8, Revit Arquitectura. En la clase número 8 vamos a desarrollar lo que son el tema de las escaleras. Como estamos desarrollando las clases, estamos desarrollando de manera de que estamos creando los elementos para el desarrollo de la volumetría y para el desarrollo de la documentación de las clases. Entonces ya desarrollamos lo que son los muros. Hemos hecho la creación de los muros básicos, los muros apilados, de los suelos, de la losa aligerada, columnas, vigas, lo que es también los muros para los servicios higiénicos, como es la modificación. Y en esta ocasión lo que vamos a desarrollar es el tema de la escalera. Si nos fijamos en el plano de AutoCAD, nos podemos dar que la escalera que se nos presenta para su desarrollo es una escalera compensada. Entonces, como les venía diciendo, cuando nosotros vamos a desarrollar en un proyecto lo que son nuestras escaleras, podemos desarrollarlo Revit nos da la posibilidad de poder desarrollarlo de 6 formas, ¿no? Uno que es la escalera lineal o escalera recta, la cual a nosotros al hacer el primer clic comenzamos a crearla de esta manera. Y si ustedes se pueden dar cuenta que en la parte inferior izquierda de su creación te indica cuántas contrahuellas estás creando y cuántas son las restantes con respecto del nivel 1 al nivel 2 que tú estés creando. Entonces, por ejemplo, yo lo puedo crear directamente desde un tramo, por ejemplo, hasta acá, y si yo sigo expandiéndome más largo, entonces el programa mismo te va a restringir, te va a decir que son 17 contrahuellas la cual necesitas para la creación de una escalera lineal desde el primer piso hasta el segundo piso. Entonces si yo lo hago clic ahorita de esta manera, entonces yo le voy a decir que me la cree, y entonces la escalera ha sido creada, ¿no? De esta manera. Entonces esto vendría a ser una escalera de acuerdo a lo que lo hemos creado en este momento, ¿no? Ahora, pero normalmente siempre al diseñamos una escalera con un descanso, y si viene a ser una escalera lineal también podemos hacerlo, ¿no? Por ejemplo, voy a crear en este momento 9 contrahuellas, luego voy a hacer un espacio, un pequeño espacio, por ejemplo en esta parte le voy a dar de 1 metro de ancho también, y voy a continuar con mi creación. Y ustedes se pueden dar cuenta que Revit me creó la escalera pero con su respectivo descanso. Entonces ustedes se pueden dar cuenta de esta manera, ¿no? Entonces que me creó Revit la escalera con su descanso. Entonces Revit te da una gama de posibilidades para que tú puedas crear tus escaleras. Bueno, estas escaleras son fáciles de crear. Luego viene una escalera, la que es la espiral con peldaños completos. Entonces yo también no podría crear. Si ustedes se dan cuenta, mientras mientras más
mientras mi diámetro sea de mayor longitud, entonces ustedes se pueden dar cuenta que mi escalera va adquiriendo la forma de acuerdo al número de peldaños que yo voy a crear. Entonces Revit te da esa posibilidad, ¿no? Por ejemplo, yo quiero crear al eje de mi escalera 2 metros, entonces el espacio que voy a necesitar para su creación va a ser solamente este espacio, ¿no? Entonces yo creo de manera rápida este tipo de escaleras. Entonces si nos vamos a una vista 3D, entonces nosotros podemos crear, ¿no?, este tipo de escaleras, que vendría a ser una escalera, como acá dice, no es una escalera ensamblada. Ahora, pero vamos a entrar a la siguiente parte, que es escalera, y vamos a ver lo que dice espiral con centro y puntos finales, ¿no? Entonces yo quiero crear una escalera, casi tiene la misma opción de la parte de lo que es el con peldaños completos que dice. Y bueno, no, lo que te hace es escalera te crea desde el punto inicial. Ustedes se pueden dar cuenta, yo he hecho un primer clic y ahora lo que me permite es el número de contrahuellas de que yo estoy creando. Por ejemplo, yo voy a crear en esta parte, ¿no? Igual que la opción anterior, yo puedo crearlo hasta acá y luego yo puedo crear su continuidad de esta escalera, ¿no? Por ejemplo, se me va a salir algo raro, creo, acá. Entonces yo de esta manera creo lo que es mi escalera, por así decirlo, ¿no? Una escalera que podría ser para espacios para espacios o diseños únicos que cada uno puede crear, ¿no? Entonces la otra herramienta que te trae Revit es la que te dice la escalera por peldaños compensados en L. Revit en esta ocasión te trae este tipo de escaleras, pero tú no tienes por así decirlo, la ventaja de poder crearlo de acuerdo a tus necesidades. Lo que te trae Revit es te impone un tipo de escalera, el cual ya tiene sus peldaños compensados, y lo que hace es te la crea de manera directa, esta escalera. Entonces, como ustedes pueden ver, esta escalera es como si fuera un bloque en AutoCAD y te la crea, viene a ser esta escalera, te la crea de acuerdo a la necesidad, bueno, de acuerdo a lo que trae Revit por defecto, ¿no? Entonces el otro tipo de escalera también cumple la misma función, la que es peldaños compensados en U, que más o menos tiene la similitud a la escalera, la cual nosotros tenemos como diseño en la vivienda que estamos desarrollando, ¿no? Entonces lo ponemos ahí y es como si fuera un bloque, de AutoCAD, y me crea la escalera de esta manera, ¿no? Entonces ustedes se pueden dar cuenta de la escalera. Pero si nos vamos en el plano de planta, entonces no cumple las necesidades de acuerdo al proyecto que nosotros vamos a desarrollar. Estas son las 5 maneras de la cual Revit te da como herramientas básicas para crear las escaleras, por así decirlo, de formas definidas, ¿no? Entonces hay otra opción, la que es escalera por boceto o la escalera por sketch.
que es en inglés, el cual tú puedes definir tu escalera de acuerdo a tus necesidades, ¿no? Entonces, ¿cuál es la desventaja de crear una escalera por boceto? Entonces, la gran desventaja en crear escaleras compensadas, que así se conocen ese tipo de escaleras, es que a veces el programa te va a botar un error o no te va a dejar crear de manera, por así decirlo, rápida o automática, como si fuera una escalera en L, una escalera en U, de manera, ¿no?, que tenga un descanso predeterminado. Entonces, ¿cómo es la creación de una escalera por boceto? Normalmente este tipo de escaleras que se crea por bocetos normalmente se dan por ejemplo, ¿ve? En esta parte de acá, si nosotros nos fijamos, tenemos una escalera la cual nos sirve como desnivel hacia un hall de ingreso. Entonces, para nosotros crear este tipo de escalera, nosotros lo podríamos crear por medio de un boceto, o también podríamos crearlo por medio de lo que es un suelo. Entonces, si yo me voy a la parte de la escalera por boceto, tengo que tener en claro lo que es más que todo estos dos iconos que están acá. Uno que dice que es el contorno, que vienen a ser las líneas para definir lo que es el contorno de un tramo de escaleras. Las líneas de contorno de tramo pueden ser líneas únicas o líneas de varios segmentos. No conecte las líneas de contorno izquierdo y derecho entre sí. ¿Eso qué quiere decir? Que estas dos líneas que nosotros creamos como contorno, por ejemplo, yo quiero crear, por así decirlo, a ver, una escalera exterior de esta forma, ¿ya? Entonces, yo lo que estoy haciendo, estas dos líneas verdes, es mi escalera de contorno. Una escalera, o bueno, no, mi contorno de mi escalera, el cual me va a definir los contrapasos que yo voy a necesitar para poder crear esta escalera. Por ejemplo, si yo quisiera crear acá una escalera el cual me va a dirigir a un desnivel por así decirlo, de 4 escalones, en este caso vendría a ser 35 centímetros o 30 centímetros. Entonces, después de definir mi contorno, lo que tengo que crear es mi contrahuella. Entonces, al crear mi contrahuella, por ejemplo, yo puedo crear, por así decirle, voy a crear una contrahuella de esta manera acá. Y interiormente voy a decir que sea la contrahuella, por así decirlo, ¿no? Vamos a crear una escalera de estas características. Entonces, una vez que yo tengo definido lo que es mi contorno y lo que son mis contrahuellas, entonces yo lo que tengo que hacer es, le doy clic en aceptar, luego le doy en aceptar, y lo que va a hacer Revit es me va a crear una escalera de esa manera, ¿no? Entonces ustedes pueden ver acá. Entonces esto podría ser, por ejemplo, un tipo de ingreso de la escalera, de la parte, ¿no?, desde el exterior hacia una pequeña plataforma, o bueno, ¿no?, de acuerdo al diseño que ustedes le quieren dar. Entonces, la herramienta
crear escalera por bocetos nos va a ser bien útil cuando nosotros, por ejemplo, tenemos o hagamos trabajos para diseños de parques, para lo que es diseño de lo que es un tratamiento exterior, lo que son, no sé, normalmente acá en Huánuco, cuando desarrollamos proyectos de colegio, la topografía de la sierra es de manera, por decirlo, no tiene una pendiente muy pronunciada. Entonces esta herramienta les va a ser bien útil al momento de poder hacer lo que es su tratamiento paisajista, para lo que es la definición de sus niveles de su proyecto. Entonces, una vez sabiendo cuál es la función de cada uno de los 6 tipos de escalera, entonces lo que tenemos que hacer nosotros, voy a eliminar esto de acá. Lo que tenemos que hacer nosotros al de entrar a escalera es lo siguiente. Nosotros entramos a escalera y yo le voy a decir a Revit, por así decirlo, ¿no? Ya yo tengo que tener definido qué tipo de escalera voy a desarrollar, y luego me voy a la parte de lo que son propiedades. En la parte de lo que es propiedades siempre les voy a decir y les voy a, como dice así, les voy a tener que tienen que tener mucho énfasis, o tienen que estar bien alerta a lo que son el tema de propiedades, ya que Revit es un programa el cual te va a desarrollar de acuerdo a la información que tú le brindes. Entonces, si nosotros desplegamos esta parte de acá, entonces tenemos 3 tipos de escaleras, por así decirlo, ¿no? 3 familias. Uno que es la escalera ensamblada que estábamos creando, otro viene a ser lo que es una escalera industrial o montaje, que mayormente es con perfiles de acero, uno que es la parte M desactivada, y otro lo que es una escalera privada, que normalmente se crea con acabados de madera. Otro que es la escalera moldeada in situ, que es que es la escalera que nosotros vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque es la escalera de concreto armado que desarrollamos en la mayoría de los proyectos. Y otro que es una escalera prefabricada, que también viene a ser de las mismas características, por así decirlo, de lo que es una escalera moldeada in situ. ¿Cómo vamos a ver esta, por así decirlo, este tipo de la diferencia entre cada uno de ellas? Ya voy a crear una escalera de una anchura de 1,20 m. Voy a crearlo de esta manera. Luego voy a crear otra escalera. Una escalera monolítica. Y voy a pasar un corte y ustedes pueden ver acá en este corte la diferencia, ¿no? La primera es una escalera ensamblada, como les dije. Esto de acá viene a ser un perfil metálico, el cual está sujetando a lo que son los pasos y los contrapasos de la escalera. Pero en esta parte de acá ustedes pueden ver que esta es una escalera moldeada in situ, una escalera monolítica, el cual nos cumple con las necesidades de lo que viene a ser una escalera de concreto armado, ¿no?
Entonces nosotros la mayoría que vamos a trabajar es una escalera moldeada, moldeada en situ, o si lo ponemos por ejemplo una escalera prefabricada. Ustedes se pueden dar cuenta que la diferencia prácticamente solamente es en el espesor de la garganta de la escalera, ¿no? Entonces, ¿no? Si ustedes lo ponen en escalera prefabricada, se pueden dar cuenta que la garganta de la escalera es mucho más ancha en su defecto. Y lo que viene a ser una escalera ensamblada, por ejemplo, yo les dije, ¿no? Industrial y montaje, viene a ser también con la misma que la primera, pero contiene diferentes perfiles. La otra, que es la parte media desactivada, que la ven. Entonces esto lo van a poder visualizar en el tipo de escalera. La primera, ya en esta parte, ¿no? La gran diferencia entre cada una de ellas va a ser el perfil que esté manejando. Y lo que es la privada, como les dije, te trae un acabado, lo que es el paso, te trae un acabado en madera, ¿no? Si vemos en el corte, acá te puedes dar cuenta que es una escalera que tiene un perfil de paso en un acabado en madera. Entonces, pero nosotros siempre vamos a crear las escaleras que nosotros creemos, siempre va a estar sujeto a algunas condiciones que nosotros vamos a tener que tener en cuenta al momento de su diseño. Por ejemplo, esta escalera, ya yo le dije que va a ser una escalera monolítica. Como ya les venía diciendo, nosotros vamos a trabajar la mayoría de veces con lo que es una escalera monolítica. ¿Por qué? Porque es una escalera de concreto armado y es por así decirlo, fabricada en obra. Entonces, una vez que nosotros tengamos esta escalera, entonces nosotros le vamos a poner en editar tipo, y lo que nosotros vamos a hacer es de entrar a la parte de las propiedades de la familia, y tenemos que tener en cuenta los siguientes las siguientes características. Por así decirlo, tienes que configurar de acuerdo a nuestro paso y a nuestro contrapaso que nosotros vamos a necesitar. Por ejemplo, en este caso te dice cuál es la altura de la contrahuella máxima. Normalmente acá trabajamos en lo que es en tema de colegios, trabajamos, ¿no? Escaleras en un rango de 15 a 17 centímetros y medio, o de 15 a 18 centímetros para lo que es la contrahuella, y la huella trabajamos de 25 a 30 centímetros. Como esta es una escalera de vivienda, entonces la altura de contrahuella máxima va a ser .175, 17 centímetros y medio, y lo que es la profundidad de huella va a ser 25 centímetros. Nosotros también podemos decirle cuál va a ser la anchura mínimo del tramo. Entonces, si nosotros nos vamos al plano de AutoCAD, esta escalera que vamos a desarrollar, entonces medimos, entonces tiene 1,15 m la escalera y tiene lo que es 10 centímetros de separación. Entonces yo le voy a decir, bueno, no, si quisiera crearlo de manera directa, que sea de 1,15 m el ancho, para que me tome como referencia ese ancho que yo voy a crear, ¿no? Ahora, el tipo de tramo que me dice, ya, por mientras vamos a dejarlo así. Voy a ponerle aplicar, voy a ponerle en aceptar. Muy bien, quiero mostrarles esa parte de esa edición en esta parte de acá, teniendo un corte. Voy a adentrar nuevamente a lo que es la edición de tipo, esta parte de acá,
y voy a adentrar lo que dice en la parte que es construcción. El tipo de tramo quiere decir de qué manera va a ser creada la escalera. Como es una escalera de concreto, de hormigón armado, entonces yo voy a adentrar en esa parte y se me va a abrir una nueva ventana, como ustedes pueden ver. Entonces yo le voy a decir el tipo de construcción. El tipo de construcción, por ejemplo, toda escalera creada siempre es de esta manera, no siempre tiene una garganta, que lo llamamos acá. La garganta también va a ser sujeta según al cálculo estructural que el ingeniero nos lo brinde. Si ustedes ya tienen experiencia en trabajos o han dibujado planos de estructuras de edificaciones, entonces la garganta por ejemplo, de una escalera principal no es la misma que la garganta de una escalera de escape o una escalera de emergencia. Va a depender mucho del aforo de la edificación que estemos realizando, y el estructuralista te tendrá que dar cuánto es el ancho de la garganta. Entonces acá te trae otra opción que es escalonada, pero prácticamente nadie construye de esta manera, ¿no? Lo que es una escalera para una edificación de circulación vertical. Por eso hay que dejarlo en plana. Lo estoy haciendo esto para mostrarle, si algún momento ustedes por necesidades tienen la necesidad de crear una escalera de ese tipo, entonces van a tener la herramienta o saber cómo se crea, ¿no? La profundidad estructural es nada más, nada menos que la garganta de la escalera. Entonces, como le dije, ¿no? Revit por defecto te trae 15 centímetros, pero esto va a estar sujeto a lo que el ingeniero estructural te brinde. El dato que te brinde el ingeniero estructural, tú podrás cambiarlo, ¿no? Por ejemplo, si el ingeniero estructural viene y me dice, arquitecto, la garganta de la escalera de evacuación número 1 es de 30 centímetros, entonces le pongo punto 30, y ustedes se pueden dar cuenta que el espesor se me cambió, ¿no? Entonces si nosotros no tenemos el dato exacto de cuál es la garganta de la escalera, entonces nosotros podemos decir dejarlo por defecto y luego cambiarlo, ¿no? Ahora en la parte de lo que dice materiales y acabados, cuál va a ser el material monolítico que nosotros vamos a crear. Yo les sugeriría que lo dejen en hormigón moldeado in situ. ¿Por qué? Porque en sí es un hormigón que se hace en obra y se basa en obra, ¿no? Hormigón moldeado in situ, y ya viene con lo que es su patrón de corte para su acabado. Ahora en esta parte de acá, lo que viene a ser, por ejemplo, en la parte de huellas, por ejemplo, si yo lo activo huellas, me va a decir cuál es el grosor de la huella que yo quiero que tenga. Entonces ahorita está 5 centímetros el grosor de la huella. Por ejemplo, si yo le doy a aplicar, ustedes se pueden dar cuenta que se creó una huella, ¿no? Acá se creó lo que es una huella. Entonces, si yo le desactivo esta parte de acá, me va a quedar la escalera cuando es solo vaciado en obra, ¿no? Podría ser, si lo queremos dejar así, esto bien podría ser una escalera de concreto, lo que es una escalera de cemento pulido, ¿no? Si así lo queríamos llamar. Entonces no tendríamos ningún tipo de acabado. Pero si nosotros, por ejemplo, tenemos una escalera interior y por ejemplo nosotros queremos que la escalera esté enchapada, entonces por ejemplo yo le pongo 0.012, que vendría a ser el ancho del cerámico. Entonces yo le pongo aplicar, y ustedes pueden ver que se creó una pequeña capa
voy a entrar un ratito, voy a darle a aceptar, voy a darle a aplicar, aceptar, y un poquito lo voy a agrandar esta parte de acá para tener mayor visibilidad de lo que estamos desarrollando. Voy a entrar nuevamente a esa parte de acá, y como les dije, ahorita yo quiero que sea una escalera de cerámico y yo le doy 12 centímetros a esta parte de acá. Si nosotros tuviéramos otro material, el cual nosotros vamos a trabajarlo, entonces lo vamos a decir, ¿no?, cuál va a ser el ancho del material que nosotros estamos trabajando. Ahora, ¿qué es el perfil de la huella? El perfil de la huella viene a ser de qué manera va a tener el acabado la escalera. Por ejemplo, si yo le pongo un perfil que está cargado por defecto, le pongo en aplicar, entonces ustedes se pueden dar cuenta que la huella que nosotros creamos, entonces se cambió y se puso este perfil, ¿no? Entonces, si yo le pongo este perfil, entonces ustedes se pueden dar cuenta que esto vendría a ser como si fuera un acabado. Por ejemplo, podría ser una escalera de concreto, el cual tiene sus pasos de lo que es un perfil metálico, y yo le podría dar por ejemplo una longitud de distanciamiento entre uno y otra parte, ¿no? Entonces yo así voy modificando lo que es la estructura de mi escalera, pero en este caso yo lo voy a dejar por defecto porque la mayoría va a ser un acabado en lo que es cerámico, ¿no? Esto de acá, para poder nosotros trabajar acabados, por ejemplo, que tengan una parte, así decir, un acabado en la parte circular, en esta parte de acá, entonces nosotros tendríamos que crear un perfil de huella, cargarlo en el proyecto y luego ponerlo, pero ese es un capítulo dentro de lo que es el curso de Revit intermedio, porque ya más que todo son edición de familias, ¿no? Y de la misma manera pasa en lo que es en la parte de la contrahuella. Por ejemplo, si yo quiero poner una contrahuella, le doy a aplicar y ustedes se pueden dar cuenta que me creó lo que es la contrahuella. Ahora, si yo quiero inclinado, entonces yo le puedo dar esta inclinación y le puedo decir el grosor de la contrahuella también. Acá le está poniendo también un centímetro, ¿no? Un centímetro, 1.2, que más o menos es el ancho del cerámico, y también el perfil de la contrahuella. Si nosotros tenemos una familia de perfiles, entonces nosotros podemos cargarlo, ¿no? Bueno, y acá viene a ser lo que es los datos de identidad, ¿no? Nosotros podemos decirle qué tipo de escalera es, el modelo de la escalera que tenemos, cuál es el fabricante. Si nosotros hemos sacado de un catálogo, por ejemplo, cuando nosotros trabajemos en lo que es proyectos privados, en el cual el cliente te dice, no, yo quiero una escalera de forma helicoidal, que sea de acero y vidrio, entonces nosotros sacamos las especificaciones técnicas de una determinada página y podemos ponerlo acá el dato de la página como punto de referencia, para que al momento de hacer su construcción se mande a hacer la cotización de dicha escalera, ¿no? Acá le podemos poner una pequeña descripción, y esto más que todo es ya para hacer un plano de acabados de una escalera. Entonces yo le doy a aplicar, le doy a aceptar y le voy a crear la escalera. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que yo creé la escalera de concreto, que tiene una huella y tiene una contrahuella específica, ¿no? Que de acuerdo al material que nosotros le queremos facilitar. Entonces
una vez teniendo como base ese punto de partida, entonces lo que yo voy a hacer es voy a crear mi escalera propiamente dicha de mi edificación. Entonces ahorita nosotros lo acabamos de medir, tiene 1,15 m la escalera, tiene 10 centímetros de ancho, entonces también tiene 25 centímetros de paso, y lo que es el contrapaso está yendo 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tiene 16 contrapasos para su creación, pero a partir de 30 centímetros del nivel 00, ¿no? Entonces acá nos podemos dar cuenta, la escalera viene hasta los 16, y de la misma manera viene a ser hasta el tercer nivel. Entonces yo como crearía este tipo de escalera. Entonces lo que yo necesito es crear una escalera monolítica que sea por medio de boceto, y le voy a decir que me cree el contorno. Entonces yo ayudado de esto de acá tengo 1,15 m y voy a medir lo que es esta parte de acá. Desde este punto hasta este punto tengo 2,25 m. Y voy a decir que tenga acá 2,25, y como yo tengo 1,15 m de ancho, sería 2,30 más los 10 centímetros, tendría 2,40 m de distanciamiento entre ambos, ¿no? Le voy a decir que me dé un offset de 2,40 esta parte de acá, y lo que yo tengo que hacer es crear mi contorno, el cual va a recibir mis contrapasos. Luego tiene un ancho de 1,15 m, y tienen esta parte de acá, desde este punto hasta este punto tiene 1 metro de distancia, ¿no? Ustedes se pueden dar cuenta también, tampoco cumple con la norma que te dice que el ancho de la escalera, que el ancho del descanso tiene que ser de la misma medida que el ancho de la escalera. Entonces le doy un offset de 1 metro, y voy a comenzar a dibujar. Esto vendría a ser mi contorno, ¿no? Entonces una vez que he hecho mi contorno, lo que voy a dibujar es mi contrahuella. Ustedes se pueden dar cuenta que ya Revit abajo me está diciendo cuál es el número de contrahuellas que yo necesito 18, y comienzo a crear mi número de contrahuellas. Entonces me voy a fijar, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, esa parte de acá, ver un offset de 0,25. voy a comenzar a dibujar 6, hay que tener mucho cuidado en el momento de crear para que no se me solape ningún tipo de línea, porque si no te va a botar como error. Pero en el plano de planta tú puedes dar cuenta en esta parte de acá, no tiene 25 centímetros, sino tiene 23 centímetros esta parte de acá.
Entonces voy a disminuir esta parte de acá, voy a bajarlo hasta este punto. Bueno, voy a hacer un offset de 0.02, 2 centímetros, como línea de referencia nada más. Y ahora me fijo que tengo 1, 2, 3, 4 escalones compensados tengo. Entonces yo voy a generar mi contrahuella y yo voy a tener 4 escalones compensados, ¿no? Entonces uno va a estar va a venir casi hasta la esquina. Va a ser así. El otro va a venir a ser así. Y voy a decirle que estos dos me haga un mirror. Entonces nosotros tenemos esta escalera, dos datos que tienen que tener en consideración. Estas contrahuellas nunca se tienen que unir, o sea, nunca puede estar este de acá con este punto de acá. Estos dos puntos nunca se tienen que juntar, siempre tienen que estar separados, porque si no te va a marcar error al momento de su creación. Otro de los puntos que tienes que tener en cuenta es que tienes que definir lo que es tu contorno del tipo de escalera que estemos creando. Por ejemplo, en esta ocasión hemos creado dos U inversas, porque es una escalera en U, pero si fuera una escalera en L solamente necesitaríamos dos líneas rectas para lo que es el contorno, ¿no? Entonces normalmente vamos a esperar, o vamos a decir si nos sale, porque Revit estas partes de acá lo reconoce como error. ¿Por qué? Porque Revit al momento de crearte la escalera te la crea con todo y barandilla. Entonces Revit reconoce estos pequeños espacios como muy pequeños para la creación de barandillas que nosotros estemos dibujando, ¿no? Entonces yo le voy a dar en esto, ve, como les dije acá, dice no se puede finalizar el boceto, el camino del boceto debe pasar por todas las líneas de contrahuella, conectando el inicio y el final de las líneas de contrahuella, dice, ¿no? Entonces esto nada más es el error que te da Revit por este tipo de uniones, porque es muy pequeña y no puede crear lo que es la barandilla. Entonces nosotros lo que tendríamos que hacer es vamos a cerrarlo. Y otra manera de nosotros crear este tipo de escaleras es yendo a lo que es escalera. Voy a crear una escalera en U. Por ejemplo, voy a crear en esta parte de acá una escalera en U. Lo voy a crear y ustedes se pueden dar cuenta, como les dije, que Revit te crea la escalera ya con las barandillas. Entonces es por eso que ustedes se pueden dar cuenta acá que los barrotes están casi cerca, y entonces hacer de entre un paso y entre un contrapaso y otro, entonces no te permite la creación de este tipo de barandillas. Es por eso que te marca el error
de la creación de ese tipo de escaleras compensadas. Lo que nosotros tenemos que hacer es eliminamos esta barandilla, por así decirle, nos vamos nuevamente al nivel 1. Voy a decirle que voy a editar esta escalera, de 1,20 m, y le voy a decir que sea de 1.15 y que esto sea de 1.15. entonces esto va a ser de 1 metro. Entonces yo lo voy a mover esta parte de acá, y yo le voy a decir que esta escalera le voy a decir acá, ¿no? Convertir a basada en boceto. Entonces yo la convierto y luego le voy a decir en editar boceto. Entonces yo cualquier escalera que haya creado de esa manera, por ejemplo, yo quiero cambiar esta escalera, por así decirle, yo quiero que sea no me la cree de esta manera. Así. Entonces yo le digo, le voy a aceptar. ¿Qué pasa? Bueno, ¿no? Entonces este es uno de los, por así decirlo, de los defectos de Revit, que por el tema de las barandillas no te deja crear escaleras compensadas. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es agarrar y tratar de evitar de hacer ese tipo de escaleras por temas de dibujo y por temas también de normatividad, ¿no? Porque no es nada por así decirlo, ¿no? El diseño de esos no están tan permitidos para su creación. Bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Voy a entrar a sala para ver si tienen algún tipo de duda, y gracias.